Hace ya algún tiempo, bastante tiempo de hecho, hicimos un episodio sobre los godines Ujú. y les recomendamos escucharlo si no lo han escuchado. Y de hecho nos han dicho que es uno de los episodios favoritos de varios de nuestros escuchas. Con todo y que fue el episodio 2, fue muy al principio cuando todavía estábamos muy nerviosos y Estábamos muy verdes, de ajá, hecho. Entonces es bastante interesante retomar este tema. En aquel momento hablamos de los godines como, digamos, la cultura, ¿no? ujú. Como cómo es estar en una oficina, lo que hacen. Exacto, porque godines, si tú no sabes, es la forma en la que en México les llamamos a los oficinistas, a la gente que trabaja en una oficina. Sí, y tiene un origen un poco extraño y para algunos desconocido, pero el punto es que hoy en día, cuando te refieres a Godínez, que es un apellido, o sea, hay personas que realmente se llaman, o bueno, se apellidan Godínez, pues nos referimos a estas personas que trabajan en las oficinas, ¿no? Donde hay todo un tipo de rituales. Y hoy en día vamos a hablar de las frases, ¿no? De Ujú. cosas que escuchas normalmente en una oficina y que seguramente hay ese mismo tipo de frases en diferentes idiomas, porque son como parte de esta cultura oficinista que aunque no queramos, todos los que hemos trabajado ahí, conoces y de cierta manera, ah, pues se vuelve parte de ti y a veces ya no lo piensas, pero realmente son muy únicas. Solo las ocupas en las oficinas, pero son muy, muy útiles. Pero antes de contarte de todas estas expresiones, creo que vale la pena hablar de cómo ha cambiado la cultura laboral durante este tiempo de pandemia, ¿no? Porque Sí. muchas oficinas tuvieron que volverse home office. Cabe decir que en México se utiliza este término home office en Ujú. inglés, aunque por supuesto podemos decir trabajar a distancia o trabajar en casa. Eso es algo que se volvió la norma, la regla durante este año y medio de pandemia. Sí, sí, es muy interesante porque pues es mucho tiempo, ¿no? Y Ujú. justamente ayer o antier estábamos hablando con un vecino que se dedica a hacer como programación y desarrollo de software y todo esto. Aunque él realmente trabajaba en una oficina, justamente esta semana regresó después de más de un año a su oficina y él nos decía que se sentía como niño, ¿no? Como cuando terminan las vacaciones, ¿sabes? Esas vacaciones largas de verano y que a veces el domingo, antes de regresar a la escuela, estabas como todo triste, poniendo tus cosas juntas y todo porque tenías que volver a la realidad. Y esa es la realidad que muchas personas se están encontrando ahora. Pero algo muy interesante es lo que está pasando en México. Y me imagino que no solo en México, sino en muchas partes del mundo. En México, para medir cómo va el riesgo de COVID, se utiliza un semáforo, que son como las luces verdes, rojas, Ujú. amarillas cuando manejas. Eso es un semáforo. Y este semáforo afecta todas las áreas de nuestra vida, desde las escuelas, los trabajos, los deportes, las iglesias, etcétera. Y este tema es importante porque desde la semana pasada o hace 2 semanas, este semáforo cambió y en teoría ahora hay menos riesgo. Muchos estados están en verde o en amarillo. Y lo que eso significa para nuestros amigos godines es que muchas empresas están pidiendo que vuelvan a trabajar a las oficinas. Sin embargo, no pueden tener todavía a toda la gente, sino que están manejando un sistema híbrido. Es decir, que algunos van unos días de la semana, otros van otros días, algunos se quedan en casa y otros sí necesitan regresar presencialmente.